la materia de contabilidad. Muy bien, hoy vamos a avanzar entonces la parte de uno de los estados que se requiere en la contabilidad integrada o que se pide como requisito para la contabilidad integrada preparar uno de sus estados, y uno de sus estados dice flujo de efectivo. El efectivo es caja. La caja. Flujo, entrada y salida de dinero. Entonces, flujo de efectivo, entrada y salida de dinero. ¿Ya? Entonces, el flujo de efectivo nosotros vamos a realizar, se puede realizar con cuentas presupuestarias y con cuentas patrimoniales o de la contabilidad general. Generalmente, en todo sistema de flujo de efectivo se utiliza generalmente, escuchen bien, las cuentas contables. Y no es más que lo mismo que parecido o similar a la CAIF, a la cuenta, ahorro, inversión y financiamiento. Está dividido también en tres: ingreso corriente, ingreso de capital y ingreso financiero. Ingreso corriente, recursos de capital, recursos financieros o de fuente financiera. Ahí tienen sus nombres: recursos. Lo mismo entonces es en la parte de en los gastos. Podemos hacer también lo mismo que dije con cuentas de presupuestarias o con cuentas de patrimoniales. Gasto corriente, gasto de capital y de aplicaciones financieras o gasto financiero. Entonces es una fórmula que hay que aplicarlo, que no es más el mayor de la cuenta caja con algún ajuste. Este flujo de efectivo, esta es la fórmula. Lo fundamental en esta primera parte tenemos esto. Ingresos corrientes le llamamos A. Gastos corrientes le llamamos B. Entonces, flujo de efectivo de operaciones corrientes. C, lo vamos a llamar C y va a ser, como indica aquí, A menos B. A menos B. Luego vamos a determinar, estos son los corrientes, uno menos el otro. Ingresos corrientes menos gastos corrientes. Flujo de efectivo de operaciones corrientes. Luego de capital, le llamamos D. Gastos de capital le llamamos C. Flujo de efectivo de operaciones de inversión o de capital, ahí está. Y este es F. Y es este D menos esta E. ¿No? Esa D menos esta E. D menos E. A esto sumamos los ingresos financieros o de fuente financiera, que le llamamos G. Le aplicamos las aplicaciones financieras H o los gastos financieros y determinamos I. G menos H, que es flujo de efectivo de operaciones financieras. Entonces, como pueden ver, esto no es difícil. ¿Ya? Y entonces hemos determinado la C, hemos determinado la F y hemos determinado la I. C, F, I. C. Entonces, la suma de estos nos va a dar el flujo con algunos ajustes. ¿Está? Entonces, variación del efectivo durante el periodo, ¿cómo ha variado? ¿Cómo ha sido el flujo? Es J.
y es C, F, I. ¿Y cuál es eso? Es este. Aquí está. C, F, E, I. Lo que está con rosado. Aquí está. Entonces, la variación es el resultado de eso, ¿no? Saldo inicial del periodo, K. Saldo parcial del periodo, L. Va a ser este J menos el saldo inicial que había, J. Y si hubiera alguna variación, utilizamos esto, que generalmente en nuestro ejercicio no va a haber. No va a haber, ¿no? Entonces vamos a ver. No va a haber esto. Y el saldo final del periodo es N, es esta L, este de aquí, L, menos el ajuste. En otras palabras, si no hubiera ajuste, este tiene que ser igual a S. Perdón, no es este, es este L. Vamos a borrar. Entonces, saldo este, L. Este tiene que ser igual. Si no hubiera esto. Pues, muy bien, entonces tiene ahí la estructura de preparación del flujo efectivo. Es esto, jóvenes. Va en caja o disponible. Había un inicial, todo lo que se ha aumentado, todo lo que se ha restado, y aquí tenemos el saldo. El saldo de caja. El saldo de caja. ¿Sí? De esa forma, entonces, vamos a determinar. Tienen aquí la estructura, un repaso. Ahora su ejemplo. Su ejemplo es de la siguiente forma, su ejemplo. Entonces van a agarrar y van a comparar. Es un ejemplo real. Porque están ahí varias cuentas, casi la totalidad de las cuentas. Este es de una entidad del sector público que es la universidad. Aquí está A, ingresos corrientes, todos estos, menos B, gastos corrientes, y eso tiene flujo de efectivo hasta C menos B, tal como está en esto. Sí, lo mismo, entonces, lo mismo en el ejemplo. La D, aquí está, fíjense, la D, E, y aquí está flujo de efectivo de inversión de capital F, igualito que en la estructura. Ahí están las cuentas. Entonces, de fuentes financieras la G, la H, la G, la H, y tienen el resultado correspondiente. Aquí está. Flujo de efectivo de actividades financieras. Y eso no es más que esto. Ahí está. Y igual G menos H. Variación del efectivo J. Y ahí está. De repente varía alguno de los incisos, pero el procedimiento es el mismo. Y ahí tenemos saldo inicial del periodo, la K. Entonces, L, J más K. J más K. Entonces, aumentamos. Y nos va a salir este saldo final, siempre y cuando no haya nada de estos ajustes. Aquí tiene ajustes y tenemos este saldo. Este saldo es el saldo de caja, saldo final del periodo.
Agarran, verifican, hacen su análisis correspondiente, ahí está el flujo de efectivo. El otro estado que pide es el siguiente. Es estado de cambios en el patrimonio neto. Estados de cambio en el patrimonio neto. Un ratito voy a buscar. Como pueden ver, estados de cambios en el patrimonio, su nombre. Analizamos nuevamente su nombre. Así tienen que analizar ustedes. Patrimonio neto, ¿qué es? El patrimonio neto, ¿qué es? El capital. Cambios. Movimientos. Estado, en un estado. En los movimientos del capital, que estados de cambios en el patrimonio neto. Y es fácil. Aquí está el 3 del balance, el 3, patrimonio. Sus cuentas que componen. ¿Con cuánto ha iniciado? Más los incrementos, menos las disminuciones, saldo final al periodo. En otras palabras, este es el mayor, al revés, este es el mayor del capital o patrimonio. Todo lo que ha ingresado, todo lo que ha salido, y este es el saldo. Tiene que igualar porque es el mayor. Es una expresión del mayor. Fácil. Ahí tiene. Ahora la tarea que corresponde es a lo siguiente. Tienen que determinar con una o dos cuentitas flujo de efectivo. Y con esto también, con uno, si hay aumentos del patrimonio, solamente ha habido aumentos al patrimonio, ya en un ejercicio lo hacen eso, y justamente ese ejercicio, si no me equivoco, es de, no me acuerdo muy bien, pero parece que es del revalúo que hemos capitalizado. O si no, agarran cualquier ejercicio que tenga balance. No ha habido movimiento, inicia con esto, 0 de incremento, 0 de esto, saldo al final idéntico, está idéntico al principal, y ese es el estado de cambios en el patrimonio neto. Tienen hecho un pequeño trabajo, analicen el flujo de efectivo también. Fácil es esto. Muy bien. Entonces tenemos esto. Y ahora les voy a avisar sus notas. En lo que se refiere al examen, quiero comentarles que, bueno, ya les comenté de que lamentablemente, pues, se han hecho llevar, han preferido, en vez de hacer ustedes, que era fácil el examen, han preferido copiar, pues. Bueno, todos los que han copiado casi han hecho igualito, igualito, igualito. Al inicio han tenido una equivocación, pero toditos así. Ya, entonces, bueno, la mayoría de los que tienen 20 y 30. Ya, y también, pero hay los que han resuelto solos, tienen ya, hay también otros de 80, 60, 70. Bueno, estas son sus notas. Y voy a ver también, bueno, quiero decirles que también muchos han mandado fuera de la hora, pero para no perjudicarles, por esta vez les he hecho valer hasta cierta hora, pero los que han mandado ya después, hay unos que han mandado al día siguiente.
En la madrugada. No, pues no, eso no vale. Seguramente tampoco están aquí.